7 escalofriantes relatos reales de venganza, descubierto lo siniestro y embrujado OCULTO. Ángela, una madre soltera de 32 años, caminaba por las calles oscuras de su barrio, donde las sombras parecían cobrar vida. La noche era pesada, y con cada paso, el eco de su propia respiración resonaba en su pecho como un tambor. El miedo se apoderaba de ella, no solo por la falta de trabajo que la tenía al borde de la desesperación, sino por la creciente violencia que se cernía sobre su hogar. Un susurro escalofriante le llegó a los oídos: alerta, su hijo está en peligro. El mensaje anónimo iluminó la pantalla de su teléfono como un rayo, paralizándola. David, su pequeño de 8 años, era su razón de vivir, y ahora una sombra acechante lo tenía en la mira. Angelita corrió hacia su casa, el corazón latiendo a 1000 por hora. Al llegar, buscó ayuda en sus vecinos, pero solo recibió miradas esquivas y murmullos apagados a sus espaldas. Nadie se atrevía a hablar, el miedo les había estrangulado la voz. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó, sintiendo que el aire se volvía más denso. La paranoia la envolvía, y la atmósfera familiar se tornaba en un laberinto oscuro de secretos. Sus pasos resonaban entre las paredes desgastadas de cemento y metal, y una sensación de peligro latente se intensificaba con cada respiración. Mientras el reloj avanzaba, la voz de David tiró de sus pensamientos: «Mamá, tengo un nuevo amigo. Me invitó a jugar». Las palabras del niño sonaban alegres, pero a Ángela le erizaron la piel. Algo en esa amistad parecía un disfraz para algo más siniestro. Con el instinto de madre palpitante en su mente, decidió actuar sin reflexionar. Ella sabía que nada podría ser tan simple en ese barrio donde las risas se convertían en ecos de dolor. Esa misma noche, la presión aumentaba, sombras parecían seguirla, y ruidos desconocidos resonaban como advertencias en la madrugada oscura. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días pasaron, llenos de señales inquietantes que siguieron multiplicándose. Las miradas del amigo de David se volvían cada vez más amenazantes. Situaciones que antes parecían simples ahora estaban cargadas de tensión. Al llegar la noche, la figura del niño se convertía en un oscuro recordatorio de una traición del pasado. En su búsqueda de respuestas, Ángela sintió el peso de una venganza latente, algo que amenazaba con devorar todo lo que amaba. Cuando David finalmente desapareció, el horror la consumió, sumergiéndola en un abismo más allá de lo comprensible. Las leyendas que le contaron de niña ahora atravesaban su mente como un eco aterrador. Solo su determinación por unir a la comunidad, dejando atrás la desconfianza y el miedo, podría salvar lo que le quedaba. Pero en cada paso, los demonios del pasado parecían cobrar vida, burlándose de ella en cada esquina. Al enfrentar la encarnación del terror que la había acechado, Ángela se descubrió en una encrucijada: arriesgarlo todo por su familia o sucumbir ante sombras antiguas que nunca imaginaría. En ese instante, el grito ahogado de su hijo resonó en sus oídos, dejándola en una incertidumbre aterradora. ¿Podría realmente salvar lo que más ama antes de que sea demasiado tarde? Ángela no podía dormir. La angustia crecía dentro de ella como un monstruo hambriento que no la dejaba en paz. Se levantó de la cama y decidió sacar un viejo cuaderno que usaba para anotar sus pensamientos y temores. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaron notas sobre el barrio, sobre viejas leyendas que su abuela le contaba. Historias de almas perdidas que jamás encontraron descanso, y de aquellos que habían pagado con su vida el precio de la venganza. Miró hacia la ventana, y el aire frío le heló los huesos. Las sombras se movían sutilmente en la oscuridad. Su instinto le decía que algo terrible iba a cruzar su camino. Decidió que debía descubrir quién era ese amigo de David. No podía dejar que el miedo la paralizara más. Llamó a la puerta de doña Chabela, una anciana que al parecer sabía más de lo que decía.
La mujer siempre había sido el alma del barrio, pero su voz temblorosa y sus ojos llenos de secretos le daban un aire siniestro. Cuando Ángela preguntó sobre el nuevo amigo de su hijo, notó que su rostro palideció. «Ten cuidado, hija, esos juegos son peligrosos», murmuró mientras miraba hacia el suelo. «Los niños no siempre son lo que parecen». Su mirada se dirigió hacia el rincón oscuro de la sala, como si allí hubiera algo oculto. La inquietud se apoderó de Ángela. Regresó a casa, convencida de que estaba en la pista correcta. Apoyó la espalda contra la puerta y, con un profundo respiro, trató de calmar su corazón palpitante. ¿Quién era ese niño realmente? ¿Qué quería de su hijo? Esa tarde, decidió seguir a David. Lo observó jugar con sus amigos en el parque cercano. Cada risa, cada grito de alegría le alegraba el corazón, pero pronto notó que el tal amigo no era otro más que un niño de su vecindario al que jamás había visto. Tenía una sonrisa retorcida y unos ojos que parecían brillar con una luz extraña, como si pertenecieran a alguien que no era humano. Su malestar se tornó en pánico. Cuando los niños comenzaron a jugar a un juego de escondidas, el amigo de David lo buscó primero. Ángela contuvo el aliento mientras seguía el rastro de su hijo. En un momento de descontrol, David se alejó hacia un callejón que Ángela había considerado siempre como peligroso. No podía dejarlo solo. Con un grito fuera de sí, corrió tras él. Las sombras se alargaron a su alrededor, como si quisieran envolverla. La oscuridad parecía moverse a su favor, como un compañero en la locura. Cuando llegó al callejón, encontró a su hijo sentado en el suelo, con el amigo frente a él. El niño siniestro le sonrió, y Ángela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Por qué no juegas con nosotros, Ángela?», dijo el niño, de una forma inquietante que hizo que el frío la atravesara. Se acercó un poco más, sus ojos chispeaban con malicia. «David lo pasará bien aquí». Ángela sintió la angustia brotar de su pecho. ¿Qué juego era ese? La incertidumbre de lo que iba a suceder presionaba su mente como un yugo. Sin pensarlo, se abalanzó sobre su hijo. David estaba atónito, su mirada llena de confusión. «No», gritó ella, abrazándolo con fuerza. El terror la invadía. La risa del niño siniestro llenó el aire. Ángela miró hacia atrás, pero el callejón se tornó en un espectáculo de formas torcidas y susurros indescriptibles que parecían burlarse de ella. Le dio la vuelta a David y corrieron juntos, el eco de sus pasos resonando como un tambor. Sin embargo, cuando llegaron a la salida, lo que encontraron fue aún más aterrador. El parque había desaparecido, y en su lugar, un enorme espejo reflejaba sus rostros, pero no su imagen. En él, solo se veían sombras distorsionadas y rostros que claramente no eran ellos. «Lo que hemos hecho no se puede deshacer», murmuró una voz que provenía del espejo. Ángela sintió que su corazón se detenía. Habían despertado algo terrible. La voz resonó nuevamente. «Ahora es su turno de jugar». El hielo se instaló en sus venas mientras el niño sombrío aparecía nuevamente, esta vez más cerca que nunca, su sonrisa aún más amplia y perturbadora. La oscuridad se cerraba a su alrededor y el terror la invadía. ¿Qué haría ahora? Era demasiado tarde para salvar a David. El espejo comenzó a brillar, revelando visiones aterradoras que la dejaron sin aliento. ¿Podrían escapar del poder que habían liberado? ¿O se convertirían en parte de ese juego del que jamás regresarían? La sombra se hizo más fuerte, y el eco de la risa se desvaneció mientras Ángela se preguntaba cuán profundo era el infierno al que habían entrado. Los ojos de Ángela se fijaron en el espejo, donde las sombras danzaban como espectros atrapados. Cada figura parecía moverse al compás de un ritmo desconocido, y la risa del niño siniestro se filtraba en su mente, una melodía discordante que ecoaba su desesperación. No sabía cuánto tiempo habían pasado allí, pero el miedo era palpable, como una neblina que se adhiría a su piel. «David, tenemos que salir de aquí», dijo, tratando de mantener la voz firme. Se giró para mirarlo, pero ya no estaba allí. El pánico la inundó. «David, ¿dónde estás?», gritó, su voz resonando en el callejón vacío que ahora parecía alargarse interminablemente. Fue entonces cuando vio una sombra más que las demás. La figura, baja y delgada, estaba arrodillada frente al espejo. Ángela sintió como el aliento se le cortaba. Era David,
pero su expresión era diferente, ausente y vacía. Se acercó, y cada paso la llenó de un terror indescriptible. La risa del niño resonaba más fuerte, como un tambor que marcaba el fin de su tiempo. «David, mira hacia mí», suplicó, pero su hijo no respondió. Una corriente helada la recorrió al darse cuenta de que la figura del niño siniestro se acercaba a su hijo, como un depredador a su presa. «Ven, ven conmigo», decía el niño a David, quien parecía atrapado en un hechizo. Él alargó la mano temblorosa, y Ángela sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sin pensar, se lanzó hacia el espejo, el deseo de proteger a su hijo guiando cada uno de sus movimientos. Las imágenes en el reflejo comenzaron a distorsionarse. Cada paso que daba generaba un eco ensordecedor. «No». David, gritó mientras se extendía, intentando alcanzar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. De repente, las sombras del espejo se abalanzaron sobre ella, convirtiendo su piel en un lienzo de dolor. Gritos resonaron, y Ángela sintió que se desvanecía, empujada por una fuerza desconocida. Entonces, en un último intento, extendió la mano hacia David, quien giró su cabecita al escuchar su voz, y sus ojos pasaron de la vacuidad a la confusión. «Mamá», susurró David, y por un momento, el tiempo se detuvo. Ángela sintió que el calor regresaba a su cuerpo. Pero el niño, con una sonrisa malévola, se interpuso entre ellas. «No puedes llevártelo. Él es parte del juego ahora». La voz reverberó en sus oídos y el espejo comenzó a resonar violentamente. Las visiones en su interior se transformaron en visiones de horror, sombras de aquellos que habían desaparecido en el barrio, atrapadas en un ciclo de juego eterno. Aterrorizada, Ángela sintió que sus pies se deslizaban hacia atrás. La profundidad del espejo parecía llamarla, con un susurro tentador y atrayente. «Déjalo ir, no es tuyo», gritó en un último intento, pero el niño se giró y comenzó a reír, una risa que llenaba el aire con la pesada sombra de la desesperación. Justo cuando todo parecía perdido, un brillo tenue comenzó a emanar de la parte posterior del espejo. Ángela recordó las palabras de doña Chabela sobre las leyendas del barrio, sobre los antiguos rituales que podían romper maleficios. «No, no te vayas, David, regresa». El niño siniestro comenzó a avanzar, pero Ángela, impulsada por la intensidad de su amor, lanzó un grito desgarrador: «Luz del día, saca el miedo y lleva su juego lejos de mí». La brillantez del espejo estalló en 1000 fragmentos, mientras el niño se retorcía, gritando con furia. Pero en medio del caos, David se agachó, y Ángela lo tomó del brazo justo a tiempo. Sin embargo, al salir, se encontraron en una habitación sombría, lejos del callejón, envolviéndolos con la misma negrura. La risa continuaba resonando, y un eco distorsionado surgió de la nada. «Esto solo ha comenzado», murmuró el niño en la distancia, y la sensación de que todo era un juego macabro floreció en su mente, mientras las sombras temblaban alrededor de ellos. Ángela comprendió que el verdadero terror podría estar aún por llegar. ¿Sería David un peón en este juego, o había algo más oscuro acechando en su interior? La pregunta resonó en su mente mientras se preparaban para lo que venía. El juego no había terminado. Había despertado algo dentro de ellos, algo que no podían comprender. ¿Qué sería lo siguiente? El frío que invadía la habitación era más intenso que antes, como si el aire mismo había sido sustraído de la calidez de sus cuerpos. Ángela se aferró a David, temiendo que una sombra lo reclamara de nuevo. Observó a su hijo, su rostro iluminado apenas por el resplandor de los fragmentos del espejo roto, y el terror en sus ojos fue un recordatorio brutal de la fragilidad de su conexión. «¿Dónde estamos, mamá?», preguntó David, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. «No lo sé, cariño». «Pero tenemos que salir», respondió Ángela, mirándose a su alrededor buscando una forma de escapar. Sin embargo, cada recoveco de esa habitación armada por la penumbra parecía tener su propia vida, pulsando con un ritmo que hacía eco de la risa del niño siniestro. «Mamá». David gritó, señalando al rincón más alejado donde la oscuridad parecía más densa. Esa era la misma dirección de la risa perturbadora, un sonido que se entrelazaba con sus peores pesadillas. Algo se movía allí,
un conjunto de sombras tan capaces de materializar un horror tan real que Ángela sintió que su corazón se detenía. De repente, la luz que emanaba de los pedazos del espejo comenzó a cambiar, transformándose en una especie de camino. Un tenue brillo azul serpenteaba por el suelo, iluminando vagamente la trayectoria que parecía llevar hacia la puerta. Sin dudarlo, Ángela tomó la mano de David y corrieron hacia la luz, como si esa fuera la única forma de preservarse de las garras de la oscuridad. Cada paso que daban resonaba en el ambiente enrarecido, un eco que llenaba la sala de incertidumbre. Cuando llegaron a la puerta, Ángela forzó la cerradura con manos temblorosas, convencida de que cualquier segundo podía ser el último. Pero la puerta estaba cerrada y no cedería ante su desesperación. Un sordo golpe le respondió desde dentro. No, 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 exclamó, sintiendo como el pánico trataba de cerrarle el pecho. Era como si el mismo aire quisiera atraparlos allí. Sin embargo, su instinto materno despertó, y decidió usar los fragmentos de espejo a sus pies para romper el cristal. Con una determinación feroz, levantó un fragmento y lo hizo contra la puerta, cada golpe resonando como un grito de auxilio que se dispersaba en la distancia. De repente, la puerta se abrió de golpe, revelando una habitación aún más oscura, pero sin el ominoso reflejo de aquel niño malvado. David, entra rápido, dijo, empujando suavemente a su hijo hacia el nuevo espacio. Pero una corriente helada las envolvió, una risa juguetona de eco lejano que parecía acercarse. Justo cuando estaba a punto de cruzar el umbral, un susurro helado la hizo detenerse en seco. «Mamá, corramos», gritó David, mirando hacia atrás, asustado. La figura del niño siniestro surgió en el límite entre las sombras, con una sonrisa que emanaba malicia. ¿Por qué quieren escapar de la diversión? Aquí el juego nunca termina. El tiempo se detuvo mientras Ángela se enfrentaba a esa risa. David, no mires, no prestes atención, solo corre, dijo, sintiendo que su corazón se encogía. Creyó que podrían pasar a través de la puerta y dejar atrás esa oscuridad, pero un letargo la envolvió, atrayéndola de nuevo. Justo cuando estaban a punto de salir, el niño lanzó una nueva advertencia. Recuerden, esto es solo el comienzo. ¿Quién quiere jugar? La habitación se llenó de ecos de risas, sombras danzantes que serpenteaban por las paredes, la misma negrura del espejo disolviéndose en una marea de pánico. No puedo perderte, David, gritó Ángela, sintiendo una oleada de desesperación que casi la hace caer. La realidad se fragmentó, y Ángela comprendió que el verdadero terror no se limitaba a escapar, sino a enfrentar lo que vio en el espejo. Algo en su interior comenzaba a preguntar qué pasaría si permitía que las sombras entraran. Mamá. Aturdido, David esperaba, y en el caos, la intuición floreció en la mente de Ángela. Si las sombras eran parte del juego, quizás, solo quizás, un giro en la estrategia podría darles la ventaja. El niño volvió a reír y... Las sombras se aproximaban, así que Ángela lo supo, su tiempo se agotaba. Pero al jugar, estaba su vida o la de David en peligro. Mientras la oscuridad amenazaba con engullirlos, Ángela sintió que el verdadero juego había comenzado, cómo lucharían contra los secretos que las sombras escondían, y que estaban a punto de revelarse. El eco de la risa del niño se convirtió en un fuego que consumía la habitación, creando un ambiente donde la desesperación y el pánico chocaban. Las sombras danzantes parecían tener vida propia, acercándose cada vez más, deslizando sus dedos helados hacia Ángela y David. La angustia la impulsaba a actuar, pero su mente se debatía entre la lógica y la locura. David, confía en mí. Vamos a jugar, pero nosotros escogemos las reglas, murmuró con una voz apenas audible, el sudor frío resbalando por su frente. La idea de entrar en el juego la aterrorizaba, pero era la única alternativa para volver a aferrarse a su hijo. Si podía dar un giro, quizás sus sombras no serían tan opresivas. ¿De verdad, mamá? La esperanza iluminó el rostro de David, dándole fuerzas. Ángela sentía como el tiempo se retorcía a su alrededor, como si las sombras esperaran su respuesta con impaciencia. Sí, cariño. Solo sigue mi ritmo. Recuerda lo que te enseñé de los juegos. La clave está en desviar su atención, le dijo, apretando la mano de su hijo. Caminó unos pasos hacia el centro de la habitación, donde la luz del espejo se tornaba más intensa, casi como un faro en la tormenta.
¿Qué juego vamos a jugar, entonces?, preguntó David, su voz inocente resonando en el aire helado. Uno donde los ganadores no son siempre los que siguen las reglas, respondió Ángela, sintiendo que el miedo comenzaba a mezclarse con una extraña determinación. Ella giró hacia la figura del niño que aún aguardaba en la penumbra. Voy a jugar contigo. Pero mi juego es distinto, gritó, proyectando su voz con un coraje que le sorprendía a sí misma. El niño se detuvo, su sonrisa se amplió y la risa desapareció por un instante, dejando un silencio aterrador. Jugar es divertido, pero, ¿puedes sostener el juego, mamá? La voz del niño era un susurro helado, como un susurro de un viejo amigo que había visto mejor suerte. Las sombras se abalanzaron sobre ella, pero Ángela se mantenía firme. Sí, puedo. Pero con una regla, yo decido el final, respondió, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar. En ese instante, todo parecía congelarse, las sombras se detuvieron, como si sus mismas entidades sintieran la tensión entre ambas. ¿Y si no te gusta el final? Entonces, pierdes. Aquí, perder es muy divertido. La risa volvió, aunque más tenue, buscando resquicios de duda en el corazón de Ángela. Pero ella no iba a permitirlo. Vamos a hacer una apuesta. Si ganamos, tú y tus amigos se irán, y este lugar será nuestro, desafió Ángela, sintiendo que sus palabras resonaban como campanas en ese oscuro santuario. Pero si pierdo, me quedaré contigo para siempre. El niño se rió con fuerza, su propio eco atormentando la habitación. Trato hecho, mamá. Pero debes elegir bien tus cartas, dijo, extendiendo una mano que parecía recuperar la luz, como si deseara atrapar cualquier pequeña chispa de esperanza. David observaba en silencio, sintiendo el sudor sobre su frente. ¿Qué haremos, mamá?, preguntó, inseguro. Ella tomó un respiro profundo, comprendiendo que el verdadero terror no era el niño, sino la sombra de sus decisiones. Debemos encontrar la forma de usar esto a nuestro favor. Juguemos a nuestras cosas con ellos, pero no dejando que nos controlen, exclamó, enfocándose en la distancia, donde las sombras seguían observando con interés. La habitación pareció temblar, las paredes vibrando con el eco de voces que parecían susurrar advertencias. Esto es solo un juego. Recuerda, lo que hay detrás de las sombras puede ser más oscuro de lo que imaginamos, advirtió una voz en su mente. ¿Preparados para empezar?, preguntó el niño, y su mirada se volvía voraz, los ojos llenos de un fervor maligno. Ángela sostuvo la mano de David más fuerte, sintiendo que el juego apenas comenzaba. Ahora, la verdadera amenaza no eran solo las sombras, sino el oscuro desafío que la esperaba. Y ella sabía que, al hacer esa elección, abriría una puerta que quizás nunca podría cerrar. ¿Qué pasará si perdemos, mamá? La preocupación de David era palpable, casi un susurro en el océano de sombras. Pero a medida que el niño hacía un movimiento, Ángela encontró que la única opción era jugar o enfrentarse a la oscuridad sin piedad. Con un grito que resonó en el aire helado, comprendió que enfrentar su miedo era el único camino hacia la luz. ¿Pero qué secretos se alzaban aguardando detrás de cada sombra al final de esta aterradora partida? La risa del niño se convirtió en un eco perturbador, llenando el espacio con una hilaridad fría que parecía rebotar entre las paredes. Las sombras, que se retorcían como serpientes, parecían reír también, sus formas cambiando y distorsionándose, burlándose de la angustia de Ángela. ¿Cómo jugamos, entonces?, preguntó el niño, acercándose un poco más, su rostro iluminado por una luz fantasmal que provenía del espejo. Las sombras parecían hacer un espacio en la penumbra, como si supieran que se iba a desatar algo oscuro y peligroso. Con el juego de las verdades, dijo Ángela, una idea que surgió de su mente en medio de la desesperación. Cada uno de nosotros debe decir algo verdadero que los asuste. Así nos conoceremos mejor. ¿Qué te parece? La risa del niño se detuvo abruptamente. Sus ojos brillaban con una curiosidad maligna. ¿Algo verdadero? Espero que no me asustes, mamá. Yo soy el que juega aquí. Su risa se transformó en un grito estruendoso, resonando en el aire y haciendo vibrar las paredes. David, temblando, miró a su madre con incertidumbre. ¿Es una buena idea, mami? Ángela tragó saliva,
el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La única manera de ganar es ser valientes, respondió, convenciendo tanto a su hijo como a sí misma. Las sombras parecían escuchar, su atención fija en ellos, el niño dio un paso adelante, su voz suave y amenazante. Entonces empieza tú, mamá. Dime tu miedo más profundo. Un sudor helado recorrió la espalda de Ángela. Las sombras parecían hincharse, acercándose más, con ansias. Con un hilo de voz, decidió compartir su verdad más oscura. Tengo miedo de perderte, pronunció, y al decirlo, sintió que la habitación se estremecía, como si el aire fuera a romperse. ¿Eso es todo? El niño rió, pero este no era un sonido de alegría, sino un burlesco. Pensé que tenías algo más jugoso. Alguna vez te sentí gitana, te llevaste tu propio miedo. Debe existir algo más. Ángela sintió que el pánico la invadía, la presión de todo sobre ella. Debía ser más astuta. Sé que a veces, me siento atrapada en mi propio miedo. Como si las sombras me atraparan y nunca pudiera escapar. Ese es mi miedo. El niño la miró fijamente, y luego, con un gesto exagerado, comenzó a imitarla, sus ojos llenándose de un juego cruel. ¡Ay, el miedo a las sombras! Lo tengo. Sí, lo comprendo bien. Pero ahora, mi turno y su voz se tornó siniestra. Una sombra en mi hogar sigue a todos mis amigos. Se los lleva y nunca vuelven. ¿Eso te asusta, mamá? Eso no es verdad, gritó David, sintiendo que el horror empezaba a apoderarse de él. Es solo un juego, David. Solo un juego, murmuró Ángela, aunque las palabras vibraban con un temblor que no pudo ocultar. El niño sonrió. Sí, un juego. Pero también es verdad. Cada vez que pierdes algo, lo das, ¿no? Ahora vamos a ver cuán valientes son realmente. Una tempestad de sombras comenzó a girar en la habitación, como un huracán negro. Las formas se volvían más oscuras, arremolinándose en torno a ellos. La vida y la muerte son solo una apuesta. ¿Está lista para perder, mamá? Igual que tú. Podría ser que esta vez el juego no culpe al perdedor. Podría ser el que juega con un niño, respondió Ángela, aferrando la mano de David aún más fuerte, sintiendo que una nueva determinación comenzaba a llenar su pecho. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, espesas y amenazantes. Nunca sabrás cómo termina hasta que juegues, la voz del niño parecía provenir de todas partes, resonando en su mente. ¿Qué tal si jugamos por nuestro hogar y por mi niño? Las palabras se escaparon de su boca como un susurro de desafío. De repente, las sombras se detuvieron, como si hubieran escuchado un grito silencioso que nadie más podía comprender. Y si pierdes, perdes más que una apuesta, dijo el niño, sus ojos centelleando en la oscuridad. La habitación comenzó a oscilar, y con ello, Ángela sintió que un poder desconocido se apoderaba de ella. Las sombras vibraban, ansiosas por devorar, mientras el niño sonreía, anhelando el desenlace de su oscuro juego. ¿Y si esta vez las sombras también tienen algo que perder?, se preguntó en voz alta, su corazón latiendo más rápido, porque sabía que el tiempo se agotaba y cada segundo se volvía una eternidad en la sala de su juego. Un nuevo giro se asomaba en la oscuridad, pero, ¿qué secretos acechaban en la penumbra? ¿Qué se desataría cuando la línea entre el miedo y la valentía finalmente se cruzara? Las sombras tomaron forma, girando a su alrededor como un torbellino de desesperación. Ángela sintió que el aire se volvía denso, como si cada aliento fuera un esfuerzo monumental. La mirada del niño se intensificó, y se acercó aún más, insuflando un aire de desafío que se sentía casi palpable. ¿Estás lista para jugar, mamá?, inquirió con un tono que sonaba a burla. Recuerda, el miedo se alimenta de las mentiras. Solo la verdad puede liberarte o atraparte para siempre. Con su corazón al borde de la ruptura, Ángela pensó en todo lo que había perdido y todo lo que aún podría perder. La idea de perder a David era demasiado, un abismo oscuro que la llamaba. Sin embargo, sabía que debía seguir adelante. Mi miedo es que nunca seré lo suficientemente buena para protegerte, admitió, cada palabra un peso en su corazón. El niño inclinó la cabeza, disfrutando de cada fragmento de su angustia. Muy interesante.
Pero seguro que hay algo más que te aterra, dijo, acercándose, como si pudiera leer su mente. Su rostro se iluminó con una sonrisa ensombrecida, haciendo que el frío recorriera la espalda de Ángela. David. No escuches esto, es un juego. No temas. Ángela miró a su hijo, sus ojos llenos de terror, pero David estaba paralizado, sintiendo la presión de mundos desconocidos sumergirse sobre él. Vamos a seguir el juego, David. Debemos ser valientes, balbuceó, aunque ella misma empezaba a dudar. Si yo fuera tú, no jugaría tan rápidamente. Debes saber que cada verdad que se dice aquí tiene su precio. Y es hora de que pagues el tuyo, el niño murmuró, casi divertido por la confusión. Las sombras comenzaron a susurrar, palabras incomprensibles, un susurro continuo como una melodía mortuoria. Ángela sintió que la habitación se arrugaba, como si el espacio mismo se comprimiera. Dime mi verdad, pequeña madre. ¿De verdad te atreverías a jugar con el horror? Las palabras sonaban como ecos en su mente. Mis elecciones, pronunció ella, a veces elijo huir en vez de enfrentar. Eso me da miedo, nunca saber qué hay en la sombra detrás de mí. Su voz se apagó, las sombras ardían en respuesta, pareciendo reflejar la angustia que emanaba de su interior. ¿Huir? Oh, lo entiendo bien, todos pueden escapar a tientas mientras se sientan seguros. Pero te diré un secreto, a veces, lo que hay delante y lo que hay detrás no son tan diferentes. El niño se acomodó, como si disfrutara cada segundo del juego. De repente, un grito desgarrador rasgó el aire, resonando en las paredes como una llamada a la acción. Un eco conocido, como si el propio hogar estuviera alerta. ¿Quién más quiere jugar?, preguntó el niño, su voz disparando otra ráfaga de frío. David. Ángela sintió que la desesperación la invadía, mirando a su hijo, que se mantenía en el mismo lugar, petrificado. La atmósfera se tornaba más pesada. No. No deberías jugar con él. Sal de aquí, David. Pero el niño no se movió. Sus ojos, llenos de terror y fascinación, miraban fijamente al pequeño espectro con una mezcla de curiosidad y miedo. Es solo un juego, mami murmuró, casi en un estado de trance. Es un juego donde nadie gana, David. Aléjate de él, gritó Ángela y, en ese momento, un sonido desgarrador retumbó a través de la sala, como si el mismo suelo se rompiera. Las sombras comenzaron a extenderse, arrastrándose hacia su hijo. Tu turno, David. ¿Cuál es tu verdad?, preguntó el niño desde lo profundo de su oscuridad. Mamá, la voz de David se rompió, y la habitación pareció vibrar con un rugido que resonó en su interior, como si estuvieran a punto de ser tragados por las mismas sombras que los rodeaban, devorando la salida y la esperanza. La habitación entera palpitaba con terror. Ángela sintió que su corazón estallaría, cada segundo se sentía como una eternidad, y mientras las sombras se cerraban aún más, un grito podría abrir la puerta a un horror inimaginable, y al borde del abismo, con el mundo dándose vuelta a su alrededor, ella supo que quedaba solamente una opción, un último sacrificio, una última verdad. Que podría cambiarlo todo, pero a un precio que jamás había imaginado. La pregunta quedó en el aire. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para proteger a tu hijo de las sombras? ¿Estaría realmente lista para jugar? La oscuridad se cernía sobre ellos, y una nueva tormenta de terror se acercaba implacable. El aire se tornaba más espeso, cada exhalación de Ángela se hacía un desafío. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos y promesas de terror. Con cada palabra que pronunciaba el niño espectro, una nueva oleada de desesperación la envolvía. Dime, David. ¿Cuál es tu verdad? La voz del niño retumbó, consola y amenaza al mismo tiempo. Los ojos de David, inicialmente llenos de curiosidad, ahora reflejaban un profundo horror. Mamá, no quiero jugar. Su voz era un hilo tembloroso que apenas rompía el silencio cargado de tensión. ¿No quieres jugar? La risa del niño se convirtió en un eco burlesco, amplificado por las paredes. Pero ya estás dentro del juego. Todo está listo, y el precio debe pagarse. Las sombras, como serpientes, comenzaron a retorcerse más cerca, sus bordes afilados amenazando con cortar la conexión entre madre e hijo. El corazón de Ángela latía salvajemente. No voy a dejar que te atrapen, David, pensó.
Detente, gritó, una mezcla de rabia y terror. No quiero que juegues más. Lo que tengas que decir, dímelo a mí. No a él. Cada palabra era un intento titánico de romper la conexión que se forjaba entre su hijo y aquel ser de la oscuridad. El niño espectro se detuvo, su mirada se deslizó de Ángela a David, como si deliberara. ¿De verdad piensas que esto depende de ti, madre? Es el niño quien debe decidir. Solo él puede liberarse de la sombra o caer en ella. Los ojos de David se llenaron de lágrimas, y en ese momento, la habitación pareció girar, como si la realidad alrededor de ellos se hubiese desplazado. Un grito lejano resonó, una mezcla de un llanto y una risa macabra. Las paredes temblaban con el eco de aquel sonido, como si algo antiguo y oscuro intentara reclamarlos. Ángela sintió que sus rodillas flaqueaban. Debo hacer algo, pensó. Debo ser yo quien lo salve. Miró a su hijo, y un impulso feroz surge dentro de ella. David, recuerda nuestra historia. El amor es más fuerte que el miedo. Lucha contra ello. No les des tu verdad. El niño espectro frunció el ceño, como si no entendiera. ¿Amor? ¿Qué es eso en este juego? En esta oscuridad, nadie ha ganado jamás por amor. Sus palabras eran una daga en el corazón de Ángela, pero ella no podía rendirse, mantuvo su mirada fija en David, quien empezó a luchar contra el poder de la sombra que lo envolvía. David, escúchame. No importa el miedo. Confía en lo que eres, confía en lo que sientes. Sálvate. Tu verdad puede vencer a esta oscuridad. Las palabras ardían en su garganta, convirtiéndose en gritos desesperados. Mamá, la voz de David se alzó, ahora llena de determinación, desafiando la presión de la sombra. Mi verdad es que no quiero perderte. No quiero que el miedo me controle. Eso es. Eso es, David, exclamó Ángela, sintiendo una chispa de esperanza. Pero el niño espectro se irguió, su risa convirtiéndose en un sonido profundo y retumbante. ¿Y si te digo que ese amor puede ser tu perdición? Con un movimiento rápido, las sombras se abalanzaron, y en un instante, el grito de David resonó como un eco desgarrador dentro de la habitación, y la verdad de su madre no era suficiente para contener el violento embate del terror que se avecinaba. Mientras las sombras luchaban por consumirlos, Ángela supo que el jugueteo de la verdad y el sacrificio había comenzado. Con un último aliento, se preparó para gritar su verdad más oscura, la que podría romper la trampa, pero aún había una pregunta más en su mente, una que chillaba con la fuerza del pánico: si al final, el amor no es suficiente, ¿qué otra verdad debemos sacrificar para salvarnos? El silencio se hizo espeso, y mientras la oscuridad se cerraba como una trampa, Ángela comprendió que la mayor verdad de todas estaba a punto de revelarse si solo tenía el valor de dejarla salir. Las sombras se arremolinaban, su aliento helado les acariciaba la piel. Ángela sintió que el tiempo se detenía, atrapada entre la desesperación y la oscuridad que la envolvía. Su mente corría, atrapada en un laberinto de miedos y recuerdos. La imagen de su David, un niño alegre y lleno de vida, se transformaba frente a sus ojos, ahora cautivo en ese entorno aterrador. ¿Qué tienes que decir, amor?, susurró, temblando. La luz del sol apenas lograba penetrar las ventanas, sus rayos eran como dedos temblorosos que intentaban alcanzar lo inalcanzable. Las risas burlonas del niño espectro resonaban, intensificando su ansia por engullir lo que quedaba de esperanza. David, la voz de Ángela, decía su nombre como un mantra, mientras las sombras daban vueltas en una danza macabra. De pronto, recordó las historias antiguas que su madre le contaba sobre el poder de la verdad. Historias que hablaban de sacrificios, de puentes entre mundos. Pero, ¿qué sacrificaría ella? ¿Qué verdad traería la salvación? Espera, dijo el espectro. ¿Cuál es esta otra verdad que crees poder liberar? La oscuridad no necesita más mentiras. Abre tu corazón, muestra tu horror más profundo. El rostro de Ángela se descompuso. ¿Cómo puedes saberlo? No sabes nada de mí. A pesar de que su voz tembló, había un destello de determinación en sus ojos. La risa del niño espectro se detuvo de golpe. Verás. Solo enfrentar la realidad puede liberarlo. Pero, ¿puedes tú enfrentarlo también?
Las murallas temblaron, como si una corriente eléctrica recorriera el aire. Ángela sintió que su verdad anidaba en lo más profundo de su ser, una verdad que, si se revelaba, podría hundirla. No puedo, pensó. No puedo arruinar lo que somos. Aléjate de él, gritó, un grito lleno de dolor y rabia. Eres solo un monstruo. David, mira. Estas sombras mienten. Este no es nuestro mundo. El amor reina en lo que somos, y siempre vencerá. Los ojos de David brillaron con la luz de la esperanza. Mamá, no te detengas. Dímelo. Ángela sintió que el nudo en su pecho se desgajaba, pero no quería enfrentarlo. No quería que la verdad de su vida, las decisiones equivocadas, el sentimiento de culpa, se hicieran presentes. Sin tus sombras, yo no soy nada, el niño espectro replicó, convirtiendo cada palabra en un grillete que la aprisionaba. Muéstrame tu verdad, y tal vez él pueda salvarse. Profundamente angustiada, Ángela sintió el torrente de emociones. Te fallé, murmuró. Te dejé ir, David. Te dejé ir cuando debía aferrarme. Mi miedo siempre fue mayor. Las palabras se escapaban de sus labios, como una herida sangrante que liberaba todo el dolor contenido. El espectro sonrió, no con alegría, sino con una aceptación aterradora. ¿Ves? Esa es tu verdad. Espera y observa cómo la traición se rinde ante el poder del amor. Pero recuerda, cada verdad tiene un precio. Las sombras comenzaron a retractarse, sintiendo la presión de la revelación. Pero el silencio se rompió de nuevo con el grito desgarrador de David, quien luchaba contra las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. Ángela no podía darle la espalda a su dolor. Tenía que luchar. David, confía en mí. Vamos a romper estas sombras. Sé libre. Los ojos del espectro chisporroteaban con furia y desafío, mientras la habitación comenzaba a colapsar a su alrededor. El horizonte se oscureció aún más, un abismo que la consumía. El amor no es suficiente, resonó la voz del espectro. Su verdad podría ser su condena. Las sombras se aglomeraron, y antes de que Ángela pudiera captar la realidad, se vio inmersa en una oscuridad que no conocía. ¿Qué otra verdad debemos enfrentar?, se preguntó, aterrorizada, mientras su cuerpo se desvanecía en el vacío. El eco de su grito se disipó, y el mundo alrededor de ella se convirtió en silencio. Pero en ese silencio, un nuevo susurro surgió, más ominoso que el anterior, y la pregunta latente resuena en su mente. ¿Qué más perdiste, Ángela? La habitación giró, y el pavor la envolvió nuevamente, como un túnel sin final. Ángela se encontró en un lugar plano y desolado, una llanura gris que se extendía infinitamente. Las sombras se disolvían a medida que su mente trataba de asimilar lo que había sucedido. ¿Dónde está David?, su grito rasgó el silencio. No había respuesta, solo un eco distante que parecía burlarse de su angustia. De repente, imágenes comenzaron a aparecer ante ella. Cada recuerdo la golpeaba como un torrente de cristal roto. David riendo, su primera sonrisa, el día que aprendió a andar en bicicleta, su abrazo reconfortante. No, no, por favor, regresa a mí. Ángela suplicó, y de la nada, las sombras comenzaron a materializarse nuevamente, formando un camino hacia una figura reconocida. Al final del sendero, vio al niño siniestro. Sus ojos resplandecían con una malicia que la conmovía hasta lo más profundo. Lo has perdido todo, mamá, dijo, su voz suave como el terciopelo, pero llena de veneno. El amor no es suficiente para salvar a tu niño. En el juego de la vida, tus decisiones te llevan a enfrentarte con tus mayores miedos. Cállate. Ángela gritó, pero el eco de sus palabras parecía rebotar y volver como un golpe. La desesperación se apoderaba de su voz mientras la oscuridad la envolvía. Voy a encontrar a David. No voy a dejar que te lo lleves. Cada paso que daba hacia la figura parecía drenarle la energía, pero su determinación era un fuego en el pecho. Sin importar lo aterrador que fuera, estaba dispuesta a darlo todo. La risa del niño se escuchó de nuevo. Entonces, jugaremos. Pero debes ofrecerme algo más que palabras vacías. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por el amor? ¿Preparas a tu niño para esta lucha? La oferta flotó en el aire, cargada de peligros.
Ángela sintió un nudo en el estómago, pero no podía retroceder. Te ofrezco mi miedo. Mi miedo a perderlo todo. Mi miedo a enfrentarme a mis propios fracasos y lágrimas. Te ofrezco mi verdad. Mientras decía estas palabras, una luz tenue comenzó a emanar de ella, desvaneciendo las sombras que las rodeaban. Interesante, musitó el niño. Pero recuerda, toda verdad requiere su precio. ¿Estás dispuesta a pagar? Las sombras comenzaron a girar en un torbellino. Con cada movimiento, Ángela podía sentir cómo lo que ofrecía creaba grietas en los cimientos del miedo que la mantenía cautiva. Sí. Estoy lista. Si eso significa que puedo liberar a mi hijo. Estoy dispuesta a cargar con todas las consecuencias. Bien. La figura del niño se acercó, y la luz de Ángela brilló con más fuerza, como si estuviera rompiendo cadenas. Entonces, hagamos el trato. Vas a enfrentarte a tus verdades, y al final, tú decidirás si tu amor puede contener lo que temes. Las sombras comenzaron a disiparse mientras el lugar empezaba a transformarse en el parque donde había estado David. Todo a su alrededor giraba, y los ecos de risas infantiles se hacían más fuertes. Allí, a un lado, estaba David, atrapado, pero aún íntegro, mirando a su madre con ojos llenos de confianza. No te preocupes, mamá, dijo David con una voz distante, pero llena de fe. Sé que volverás. Las palabras de su hijo empujaron a Ángela hacia adelante. Las sombras parecían desvanecerse ante su determinación. Estoy aquí, hijo, dijo, mientras lo alcanzaba. No permitiría que se interpusieran entre ellos, no otra vez. No voy a perderte. Siempre lucharé por ti. A medida que se acercaba al centro del parque, el niño espectro se desvanecía lentamente, murmurando en medio de risas burlonas. La batalla realmente ha comenzado, madre. Pero puede que no seas capaz de soportar el verdadero peso de tu sacrificio. Sin embargo, en lugar de miedo, fluyó un torrente de amor a través de Ángela. La luz que emanaba de su ser se intensificó, irradiando esperanza y valentía. A cada paso, rompía las cadenas que una vez la habían mantenido atrapada. Lo siento, tal vez un día no estaba lista para enfrentar todo lo que hay en mí. Pero ahora sé que el amor puede superar cualquier sombra. No voy a dejar que me controle. La declaración resonó con energía vibrante, y las sombras temblaron. Con una risa triunfante, las sombras empezaron a dispersarse rápidamente. No has ganado aún, recuerda eso. Este es solo el principio y queda mucho más por enfrentar. Has despertado a las sombras, madre, resonó su voz, pero esta vez en un tono de derrota. Un impulso de luz hermoso envolvió a Ángela y David mientras caía sobre ellos, manteniendo a las sombras a raya. Ella los aferró con fuerza, sintiendo que su amor, más que un sacrificio, se había convertido en el ancla contra la oscuridad. Los ecos de risas se desvanecían, pero su eco nunca abandonaría el lugar. Entre lágrimas, Ángela observó el camino iluminado frente a ellos y supo que aunque no había terminado, el amor que compartían siempre sería su mejor defensa. Sus corazones latían como uno, guiándolos hacia un nuevo comienzo, listos para enfrentar lo que venía. Nunca voy a dejarte ir, David, le prometió, y juntos, salieron del laberinto de sombras, dispuestos a hacer frente a cualquier terror que se cruzara en su camino. Así, mientras abandonaban el parque, el niño espectro se desvaneció en un susurro. Las sombras se disolvieron, y aunque quedaría mucho más por enfrentar, el poder de su amor había echado a andar la magia de otra realidad. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.